Le damos la bienvenida a Profesionales de la Salud. Como lo habíamos anunciado antes de ir a nuestra pausa, hoy estaremos hablando precisamente sobre el colon, pero especialmente sobre ese cáncer de colon que aqueja a muchas personas a nivel mundial y por supuesto Colombia también está en una gran incidencia de cáncer, de este tipo de cáncer. Y por eso, para hablar de este tema, está con nosotros nuestro médico y cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana, también es homeópata de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS, Camilo Andrés Uriza. Bienvenido a nuestro set y a nuestro café de la mañana. Buenos días a todos los televidentes. Vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con el colon y una enfermedad que ha tenido una mayor incidencia y que tiene que ver con el colon irritable también por las situaciones de estrés que se presentan continuamente en nuestra sociedad y que ha aumentado la incidencia de enfermedades del colon. Doc, si bien es cierto, todos conocemos el colon, ¿verdad? Y sabemos dónde está ubicado y conocemos cuál es su estructura y de hecho la estamos viendo en pantalla. Pero cuando hablamos de colon y hablamos de las diferentes enfermedades, siempre tenemos la duda porque tenemos la parte del intestino grueso y el intestino delgado. ¿Cuál de los dos es la que más se ve afectada? Bueno, hay diferentes enfermedades que pueden afectar al intestino delgado o al intestino grueso. En cuanto a lo que es el colon como tal, que es el intestino grueso, la principal enfermedad que se presenta es el colon irritable. Hay que tener en cuenta que en el colon la única función que se tiene es una absorción de agua para que la materia fecal se vuelva más sólida. Ya en el colon no hay una función directamente de nutrición como tal. La última parte de absorción de nutrientes se hace en el intestino delgado. Ya en el colon lo único que hace el órgano como tal es reabsorber el agua para que haya una solidificación de la materia fecal. Sin embargo, hay enfermedades que sí son muy importantes y muy molestas para las personas que sufren de problemas de colon, y se pueden manifestar de diferentes formas dependiendo de la enfermedad que uno esté padeciendo. Por ejemplo, puede haber gases, puede haber dolor, en algunas ocasiones no hay dolor, pero hay estreñimiento o puede haber diarreas. Va variando dependiendo del tipo de enfermedad que se vaya presentando. Muchas veces escuchamos de diversas personas, no, que yo sufro de colon irritable. Nunca se han hecho un examen, pero dicen, no, yo sufro de colon irritable. ¿Qué es esto del colon irritable? El colon irritable básicamente es un movimiento lento que ocurre a nivel del colon por un daño a nivel de las terminales nerviosas del intestino. Básicamente lo que hace que el colon se mueva más lento. Entonces yo puedo tener mayor o menor síntoma si el colon se está moviendo cada vez más lento o ese movimiento se va volviendo crónico, ese movimiento lento se va volviendo crónico. Como en el colon normalmente hay una flora bacteriana, son bacterias que producen gas. El movimiento lento va acumulando el gas y es tal vez lo primero que comienza a sentirse cuando se tiene problema de colon irritable y tiene que ver con la acumulación de los gases, esa sensación de llenura o de estar realmente inflamado del abdomen, sobre todo después de la ingesta de cierto tipo de alimentos. Y tiene mucho que ver, y esta parte es muy importante porque la enfermedad del colon irritable no está directamente relacionada al colon. Okay. El 70% de las causas de colon irritable tienen que ver con ansiedad y estrés. Entonces el colon tal vez es el órgano más emocional de todo el cuerpo. Entonces todas las personas que tienden a tener problemas de ansiedad, de estrés, problemas de este tipo emocional, van a tener problemas de colon. Y generalmente cuando se consulta mucho pensando en el órgano y no pensando en todas las situaciones que se pueden presentar alrededor de la persona. Y uno lo ve mucho en la consulta. Las personas o inclusive algunos médicos tienden a hacer una consulta muy orgánica, muy enfocada a donde está el dolor, a donde se está presentando el problema, pero se les olvida que las personas tienen un entorno, que uno no es un solo órgano el que está consultando, sino es toda una persona y que esa persona tiene problemas alrededor y que muchos de esos tipos y de esas preocupaciones que pueden tener estas personas pueden llevarnos a enfermarnos de otras cosas y no le prestamos atención nosotros como médicos de que una persona tiene un entorno y puede estar la solución por ese lado
y no directamente en el órgano que esté manifestando el problema. Interesante, porque muchas veces, claro, uno va al médico, consulta exclusivamente por su problema, pero pues jamás tiene en cuenta que todo lo que pasa a mi alrededor me está realmente afectando, y el saber que precisamente esto que llamamos estrés y las preocupaciones del día a día, pues realmente lo que están haciendo es enfermarme, hacer que mi cuerpo pues dé un síntoma de alerta y diga, bueno, o te relajas o empezamos a hacer, como quien dice, una huelga a todos los órganos para que pues haya un par en este ritmo del día a día. Sí, eso es cierto. La parte emocional sí es muy importante y ahorita que estamos hablando de colon pues tiene una mucha mayor importancia. Otra cosa tiene que ver obviamente con cosas que afecten directamente al órgano. Entonces, hablando del colon, pues hay alimentos que realmente enferman al colon y tienen que ver básicamente con alimentos que produzcan gas. Estamos hablando de que hay una acumulación de gas y yo tomo alimentos o consumo alimentos que me van a producir más gas, pues lo que van a generar es que haya mayor problema. Entonces, si yo tengo los lácteos, por ejemplo, tengo el col, tengo los granos, tengo el brócoli, coliflor, repollo, todas las coles, pues son alimentos que voy a tener que eliminar mientras se va haciendo el tratamiento para mejorar el problema de colon, y el tratamiento va enfocado tanto a la parte emocional como a la parte orgánica de donde está el problema. Doc, si bien es cierto, cuando se habla de este cáncer de colon, muchas veces pues vamos al médico, salen de pronto ciertos pólipos o tumores pequeños en el colon que pueden ser benignos, pero que si no se tienen en cuenta pueden llegar precisamente a, digamos que a madurar de tal manera que terminan siendo un cáncer. En el cáncer de colon hay que tener muy en cuenta los signos de alarma, porque tiende a ser una enfermedad muy silenciosa. No da dolor, por ejemplo. Entonces, el colon irritable, por ejemplo, sí se tiende a manifestar mucho con dolor. Como no da dolor, es poco los signos de alarma que tienden a presentar las personas, y por eso tiende a diagnosticarse tan avanzadamente el cáncer de colon cuando ya se manifiesta de alguna forma. Sin embargo, hay unos signos que le pueden llamar a uno la atención para el cáncer de colon, y básicamente son o sangrado en la materia fecal, o puede ser también la pérdida de peso. Pérdida de peso que no es explicable por ninguna razón y que es muy marcada. Cuando yo tengo muy marcada la pérdida de peso, eso sí me debe prender una alarma de que se está presentando no solamente un cáncer de colon, sino cualquier tumor maligno a nivel del organismo. Y el sangrado. A veces cuando el cáncer de colon, por ejemplo, está del lado derecho y no del lado izquierdo, puede presentarse anemia porque la sangre no alcanza a recorrer todo el trayecto que le queda de colon y no se puede ver, pero la persona sí se pone anémica. Entonces, cuando uno ve a una persona que pierde peso, que no tiene dolor, es importante tenerlo en cuenta. Y otra situación importante es la situación familiar. Hay ahorita que hablabas de los pólipos, hay una enfermedad que se llama la poliposis familiar del colon, que son aparición de estos pólipos que son benignos en un inicio, en bastante número a nivel del colon. Entonces, si yo tengo un antecedente de una poliposis familiar o tengo un antecedente de cáncer de cualquier aparato de la vía digestiva, debo tener el control endoscópico para poder diagnosticar a tiempo la enfermedad. Si ya tengo muchos síntomas o se presentan en la materia fecal con sangre, la realización de la colonoscopia es un punto importantísimo. A la colonoscopia se le tiene mucho tabú, a la gente no le gusta. Sin embargo, antes se realizaba realmente sin sedación, ahora ya se seda, ya no es tan complicada, ya no es tan dolorosa como era anteriormente, y es un examen que para el cáncer de colon y la detección temprana es fundamental. Que te salva la vida, y ahí es donde pues todos tenemos también que poner en una balanza, bueno, ¿qué quiero? ¿Voy a seguir con un tabú o con, digamos que con el miedo de decir, ay, es que me hicieron una colonoscopia, es que voy a hacer esto, es que me voy a cambiar de gusto sexual si me hago esto? O pues quiero salvar mi vida y detectar a tiempo alguna enfermedad. Cuando mencionabas sobre precisamente el color, la sangre en las heces, ¿cómo lo identifico? Muchas veces pues las personas están acostumbradas, hicieron del cuerpo, hicieron del 2, como se dice, bajan y listo, no, de pronto no estuvieron atentos a lo que realmente evacuaron de su cuerpo. ¿Es importante revisarlas? Es decir, por lo menos mirarlas. Sí, mirar las heces fecales es una práctica que se debe hacer.
que a veces por el asco no se hace, las personas no están acostumbradas a hacerlo, pero es muy importante porque también uno de los signos de alarma es el cambio de la materia fecal. Uno hace una materia fecal que más o menos es la misma en el transcurso del tiempo, pero si yo comienzo a cambiar el diámetro, sobre todo de la materia fecal, si comienzo a tener una materia fecal que tenía un diámetro, digamos, normal, a tener un diámetro más angosto, eso es un signo de alarma, porque hay algo adentro que está volviendo más angosta la luz del intestino y eso me está generando que la materia fecal sea más delgada. La sangre es importante. A veces puede haber sangre fresca, que hay que obviamente hacer el diagnóstico diferencial con lo más frecuente que presenta la sangre fresca, que son las hemorroides, o la diferenciación del cáncer de colon, que sangra bastante. Entonces realmente no son tan pintas, en el cáncer de colon no son tan pintas de sangre, sino es un sangrado. Realmente se ve la sangre claramente. Yo puedo tener sangrados del tracto digestivo superior, lo que es el estómago o el intestino delgado. Veces ese síntoma también se da para cuando hay problemas de úlceras gástricas y que pues también pueden sangrar y generar también ese color rojo. Ahora, ese sangrado, ¿cuál es la diferencia? Que es sangre coagulada. ¿Por qué? Porque ya lleva un tiempo de recorrido y obviamente la acción de las plaquetas se coagula. Es como si fuera un cuncho de café, le llama uno. O sea, la materia fecal se ve color de cuncho de café y tiene ese aspecto. Entonces, si yo tengo una materia fecal oscura, tendiendo al color de un cuncho de café, yo puedo estar pensando que la hemorragia o el sangrado está por encima del intestino delgado, por lo menos por encima del yeyuno, que es una parte del intestino delgado, o es del estómago, o es del duodeno, o el yeyuno, que es la parte del intestino delgado que puede estar sangrando. Si ya tengo sangre fresca es porque lo tengo del lado izquierdo del colon, o son hemorroides, y del lado derecho del colon pues no alcanza realmente a percibirse, pero sí hay una anemia que es muy notoria, más la pérdida de peso. Lo de la pérdida de peso es algo fundamental en cualquier tipo de cáncer que se presente. Y lo importante es siempre acudir al médico, eso no hay que esperar, es que voy a mirar si de pronto en la tercera o en la cuarta vuelvo a hacer, no, hay que ir desde el primer síntoma, pues precisamente para poder hacer algo a tiempo en caso de que sea un cáncer. Y hablando precisamente de esto, me diagnosticaron cáncer. Hoy por hoy la medicina alternativa se ha tomado mucha importancia precisamente frente a los tratamientos que se den en diferentes enfermedades. Y obviamente pues para el cáncer de colon la medicina alternativa también tiene digamos que un campo abierto y que se ha encargado precisamente de estudiar esta enfermedad. Sí, en cualquier enfermedad del colon se puede hacer manejo alternativo. En el cáncer de colon, obviamente depende de los estadios en que se encuentra el cáncer. La medicina alternativa, y es algo que se tiene que tener muy en cuenta, debe ser un tratamiento en cuanto al cáncer, un tratamiento coadyuvante con oncología. O sea, a veces las personas creen que como uno habla de medicina alternativa, está completamente contraindicada o no se debe hacer la medicina alopática tradicional. Y eso es un error, porque tanto la medicina alopática como la medicina alternativa están hechas para ayudar a las personas. Y deben en algunas situaciones específicas ayudarse la una a la otra. No es que yo soy homeópata, entonces yo me caso con la homeopatía y hago medicamentos homeopáticos solamente. No, hay ocasiones en que el paciente necesita un tratamiento de medicina tradicional, o yo necesito poner un antibiótico, o yo necesito poner un medicamento específico para manejar alguna enfermedad que se debe manejar en conjunto. Entonces se debe hacer. En las situaciones de los cánceres que son enfermedades graves, pues los oncólogos están haciendo todo el manejo del tumor como tal, y la medicina alternativa tiende a ayudar primero a solucionar el tamaño del tumor y segundo a los efectos adversos que puede llevar el tratamiento que conlleva tener una quimioterapia, tener una radioterapia, que tiende a tener efectos adversos sobre el paciente y que con la medicina alternativa se puede ayudar a manejar. Por eso es muy importante también saber bien cuando yo estoy consultando a la medicina alternativa, estar completamente seguros que la persona que tengo al frente es un profesional de la salud, porque a veces sucede que la medicina alternativa está siendo practicada por personas que no son médicos. Charlatanes, entonces, que llamamos. Es muy importante, ¿por qué? Porque yo tengo que tener el conocimiento médico para poder manejar
una enfermedad de una forma o de la otra. ¿En qué momento debe utilizar un medicamento de la medicina tradicional? ¿En qué utilizar el medicamento alternativo? Y lo más importante, hacer un diagnóstico, porque la medicina o la consulta médica de la medicina tradicional y de la medicina alopática es la misma. La consulta médica es exactamente igual, la historia clínica se realiza igual, el diagnóstico se realiza igual, lo único que viene a cambiar es el tratamiento. Luego, es muy importante saber que yo me encuentro frente a un profesional médico que me va a poder orientar frente a la medicina alternativa, y si la medicina alternativa no puede hacer algo, tiene la capacidad de enfocar y orientarme hacia qué debo hacer con respecto a la medicina tradicional. Y yo creo que ahí es muy fácil también, de cierta manera, saber que la persona a la que estoy acudiendo no es un profesional, porque seguramente esta persona lo que va a decir es: usted no necesita medicina tradicional, usted lo único que necesita, vea, usted se va a sanar con este medicamento que le doy. Ya ahí empiece a dudar, compañero, empiece a dudar, porque sin duda alguna esa persona no es realmente un profesional, sino, como lo dice nuestro médico invitado, él está siendo consciente que ambas medicinas deben ir ahí de la mano, precisamente para que usted pueda tener una tranquilidad y, pues, esperando, dependiendo de cómo esté el estadio del cáncer, pues precisamente una mejoría. Ustedes hoy pues tienen una muy buena noticia para los santanderianos, para todas las personas que se encuentran en el área metropolitana. Hay una manera precisamente de poder hacer, digamos que unos exámenes para que se dé cuenta cómo está, para que pueda desintoxicar su cuerpo, para que pueda precisamente ver esos punticos ahí que usted está teniendo dudas, pero pues les puede resolver. Sí, nosotros en la medicina, en la consulta médica, básicamente hacemos la consulta médica, digamos, la tradicional, un interrogatorio normal del paciente, la anamnesis, el examen físico, pero también además estamos realizando 2 exámenes adicionales basados en la medicina alternativa, en los cuales vamos a poder ver ciertos factores. Entonces lo que hacemos es un irioscopio para mirar a nivel del ojo cómo se encuentran algunos órganos, y eso nos puede dar, teniendo en cuenta, según los puntos que estemos observando en el ojo que se encuentran inflamados, nos pueden dar una pista de qué puede estar funcionando mal en el organismo. Hay que tener mucho cuidado en esto también, porque el irioscopio no es un método diagnóstico, es una ayuda diagnóstica. No es un examen que realiza el diagnóstico, es una ayuda para clínica. El diagnóstico sigue siendo del médico, pero son ayudas que uno tiene como un laboratorio clínico para tener una idea de cómo se encuentra el cuerpo. Y hacemos un examen en orina para ver cómo se encuentran algunos parámetros de toxicidad del cuerpo, ver cómo se encuentra, por ejemplo, el pH de la orina, la densidad urinaria, la presencia o no de cuerpos cetónicos, la presencia o no de nitritos o nitrogenados en la orina que puedan estar significando un nivel de toxicidad alto, el nivel de bilirrubinas para ver la función hepática. Todo eso lo podemos medir mediante un examen muy sencillo con una tirilla que cambia de colores, y eso nos va indicando también qué tanto nivel de toxicidad, por ejemplo, tiene la persona que nos está consultando, para poder hacer la limpieza adecuada. Y al realizar esta limpieza, pues vamos a poder realmente ayudar mucho más a esta persona, o podemos tener indicaciones que estén escondidas y no estén aflorando mediante algún tipo de síntoma, y se le puede ayudar a estas personas, porque la limpieza es fundamental para la medicina alternativa. Es una de las cosas o puntos claves que uno debe realizar siempre antes de hacer un tratamiento homeopático, es hacer una detoxificación. Vale, Doc, y pues recordarle a nuestros televidentes que ellos pues tienen un precio especial, hay una promoción especial para todos los televidentes del canal TRO, para que puedan precisamente pues adquirir este paquete y poder estar un poco más tranquilo con cada uno de estos exámenes que se pueden realizar. ¿Dónde los encontramos? Bueno, nosotros básicamente estamos frente a la clínica Chicamocha, se llama Bioalterna, ahí los voy a estar atendiendo yo específicamente. Tenemos un grupo de trabajo ahí que está enfocado en el tratamiento general de la enfermedad y el tratamiento del ser humano como tal.
es muy importante saber que lo que nosotros tenemos frente a nosotros es un ser humano que tiene otros problemas y se le va a prestar una consulta sin límite de tiempo, por ejemplo, distinto a ciertas consultas que tienden a ser muy rápido y es muy difícil entablar lo que se conoce como una relación médico-paciente, que para la recuperación del paciente es fundamental. Yo debo ser amigo de mi paciente, debo estar al mismo nivel de mi paciente, considerarlo mi amigo y que el paciente me considere su amigo para poder mejorar esta situación. Entonces, en Bioalterna los estamos esperando para poder mejorar todos sus problemas de salud. Así es, así que ya saben, ahí en nuestra pantalla están apareciendo los números de teléfono y dirección para que puedan ubicar mucho más rápido este consultorio. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Café de la Mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes y a todos los televidentes. Los estamos esperando para que consulten y poderlos solucionar todos los problemas que tengan con respecto a su salud.